Está bajito. Tenemos en cuanto a recursos hídricos el río Magdalena, el río Sumapaz, que es donde están ubicados los principales balnearios de nuestro municipio. Ojo, les voy a decir algo. Hay mucha gente que cree que el río Magdalena es para bañarse. Ojo, el río Magdalena es de respeto. En el río Magdalena uno no se puede confiar. Por eso es importante tener en cuenta que este es un recurso hídrico para explotar de buena manera, para paseos en lancha, para eventos, exhibiciones acrobáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el río Magdalena no es, por seguridad, un sitio donde la gente debería bañarse. Nosotros tenemos el río Sumapaz. Yo le puedo hacer una pregunta a su merced, pues, su merced de casualidad sabe si aún funciona, y si es así, ¿cuánto cuesta el paseíto a la Isla del Sol que hay en medio de Ricaurte y Girardot? Y al ser de ustedes, ¿por qué no explotan ustedes ese recurso? Precisamente porque hasta ahorita nuestra mandataria está muy comprometida y esa parte la estamos trabajando. Vamos a tratar de promocionar con un privado los paseos en lancha, no solamente allá, sino tenemos otra isla que queda del puente de la variante que se llama la isla Rondinela, que es una isla o un islote parecido a la Isla del Amor, pero pues también es agradable. ¿Por qué? Lo que pasa es que la Isla del Amor no tiene sombra, en cambio allá hay ceibas y la arenita es como si fuera la arenilla del mar, es chévere. Y allá pues hace más sombra en cuanto a diferencia, ¿no? Bueno, los que tienen comercio ya entendieron cómo es hacer. Trabajo desempeñado, Sí. Yo soy el director y coordinador de turismo del municipio de Ricaurte, Cundinamarca. ¿Y hace cuánto? Más o menos llevo trabajando 8 meses como coordinador de turismo. ¿Y qué funciones y obligaciones debe cumplir? Mis funciones son reactivar el turismo como tal, enfocados en el buen turismo, enfocados en capacitar a nuestra gente, en desarrollar programas y actividades ecoturísticas y recreoturísticas para nuestros visitantes y turistas, con el fin de que conozcan nuestro municipio y sepan más de lo que se refiere o a lo que se refiere nuestro compromiso como departamento y eje turístico del centro del país. En cuanto al nivel salarial y el horario laboral, ¿cómo es? Bueno, nosotros trabajamos 8 horas diarias. Pues el salario, sí. Omito esa pregunta, pero no, esta es una de las alcaldías en las cuales pues obviamente uno se motiva mucho a trabajar, primero por el buen trato, segundo por el compromiso de nuestra jefe y tercero porque pues lo hacen muy bien. Aquí con Sandra Palacios, yo soy la secretaria de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. Actualmente nosotros manejamos todos los procesos recreativos, culturales, turísticos, deportivos del municipio. Manejamos programas de capacitación, de apoyo al empresario, del sector turístico, apoyamos eventos deportivos, organizamos eventos deportivos, turísticos, culturales. En cuanto a la parte del nivel salarial, está aproximadamente en 4 salarios mínimos, un poquito por debajo de los 4 salarios mínimos, y el nivel en el que estoy me encuentro en nivel de Secretaría de Cultura, Turismo, Recreación y Deportes. En cuanto a lo que más le puedo contar es que los principales sitios turísticos están los pozos azufrados, en los cuales puedes encontrar diferentes sitios privados, en los cuales se encuentra el Gran Pozo Azufrado, los Pocitos Azufrados, la Regadera, Candaima,
se me escapa uno en el momento, pero esos son como los principales, en los cuales usted se le ofrece el servicio de alojamiento, alimentación, los azufrados, aguas medicinales, se les ofrece aparte alojamiento y recorridos ecológicos les ofrece también. En cuanto a algunos sitios culturales y turísticos, Tocaima ofrece lo que es la iglesia, la principal, donde se encuentran algunas pinturas realizadas por el hermano de Jaime Garzón. Aparte tenemos la capilla de los San Dionisio de los Caballeros. Esa capilla se encuentra al frente del parque principal, al lado de la alcaldía, que también es parte del patrimonio cultural. Fuera de eso encontramos sitios diferentes como son el Puente de los Suspiros, que conecta entre Aguadíos y Tocaima, que es muy reconocido. Tenemos otros sitios como son la Casa de la Cultura, donde contamos con un portal interactivo. Tenemos otros sitios que en el momento se me escapan y que no están aquí cerca al centro turístico. Encontramos como ese en Copó, conseguimos lo que es la Cascada Azul, que es un sitio identificado por sus aguas claras, que es para ecoturismo. Tenemos sitio que es la Piedra de los Partos, que es en la Piedra Chicuí, eso es en la vereda del Recreo. Tenemos otros sitios que en el momento se me escapan porque realmente, pero si ustedes desean, aquí en la Casa de la Cultura también les pueden brindar información. Hay unos sitios plasmados que son los corredores turísticos, los maneja muy bien el señor de la Casa de la Cultura también. Igual cualquier cosa, pues cualquier información, hay prestadores de servicios turísticos que brindan esta guianza, que son particulares y realizan el recorrido. Vale, muchísimas gracias. Por ejemplo, cualquier persona estaba en Girón, Santander, y esa persona le diagnosticaban lepra. Inmediatamente iban y la sacaban de allá de su casa, de su familia, de su ancestro, y obligadamente con policía la traían para acá. Entonces comenzaba a matizarse una historia a través de esa sola persona. Entonces imagínense, de toda Colombia, cuánta historia y cuánta cosa llegó aquí a Agua de Dios, ¿cierto? Y entonces todos ellos empezaron a formar una ciudad pluricultural, ¿cierto? Cosmopolita, y yo lo digo que Agua de Dios es como Jerusalén, porque en Jerusalén convergen todas las culturas, todas las religiones y todas las cosas convergen en Jerusalén, ¿cierto? En Jerusalén, en Israel. Aquí en Agua de Dios es lo mismo, aquí convergieron todas las culturas de todos los diferentes departamentos de Colombia y se empezó aquí a formar una cultura totalmente diferente aquí en estas tierras. A tal punto de que aquí se llevaba a cabo, cada año se hacían la feria de las colonias departamentales, porque como existían de los diferentes departamentos representaciones aquí, entonces se hacía una feria de colonias. Entonces, más o menos eso lo digo para que ustedes más o menos imaginen de lo que se pueden encontrar ustedes aquí en Agua de Dios. Entonces, aquí en Agua de Dios para visitar, tenemos 4 museos. Un museo se llama Corso Hansen, un museo se llama Museo de la Lepra, otro museo se llama el Museo Luisa Calvo, que es ese señor que está ahí sentadito en ese piano. ¿Quién ha escuchado hablar de Luisa Calvo? ¿Nadie? Bueno, culturalmente Luisa Calvo es de las personas más representativas de la música colombiana. Digamos que la composición de él es como la más llamativa porque es llamada de ese dolor de él haber sido traído aquí a Agua de Dios y obligado a vivir en un ambiente que no era el de él, y entonces de eso salió toda una inspiración que es la que se conoce a nivel de Colombia, ¿sí? Pero, una pregunta, él fue traído acá, pero usted ya era también, porque sufría de lepra. Él era enfermo de lepra. Todos los que llegaban anteriormente aquí eran enfermos de lepra. Pero en partir sus fundadores, entonces, ¿quiénes tendrían sido? Fundadores como tal, no puedo decir fue fulano y tal, no. Se dice que los primeros enfermos llegaron de Tocaima, porque en Tocaima encontraron lo que llamaban la ciudad salud, se llamaban ese entonces, y encontraron allí unas aguas, que eran unas aguas que supuestamente eran milagrosas, que todavía existen ahí en Tocaima. Y entonces todo el mundo se regó la bola en Colombia de que ahí había de pronto la cura para la lepra, y entonces todos los enfermos de lepra comenzaron a llegar ahí. ¿Qué sucedió? Se afinó un grupo, ¿sí? O sea, hagamos el ejemplo. Hoy nos pusimos de acuerdo todos y nos encontramos aquí en Tocaima, aquí en Agua de Dios ustedes.
¿Y qué sucedió? Me llamaron la atención a mí porque yo los vi allá y dije, ve ese grupo que están haciendo allá. Así mismo sucedió en Tocaima, comenzaron a mirar, bueno, pero ¿de dónde está llegando toda esta gente? Y se fueron y miraron que todos eran enfermos de lepra. Y entonces para Tocaima no era conveniente tenerlos ahí. Entonces, ¿qué hicieron de edad? Los expulsaron de Tocaima. Aquí en Agua de Dios hay un sitio que también es turístico, se llama Los Chorros, y aquí también hay aguas azufradas y aguas medicinales. Entonces ellos escucharon de eso y se vinieron y se ubicaron allá en un caserío que era en esa parte. Y ahí se iniciaron los primeros focos. Ya después, como ya se fueron centrando aquí en Agua de Dios, entonces fue cuando el gobierno tomó medidas y oficializó que aquí en Agua de Dios tenía que quedarse los enfermos de lepra. Entonces no puede decir uno fue fulano de tal, fue fulano de tal, fue fulano de tal, porque fue un grupo. Fue un grupo. Y igual de todas maneras ustedes, quiero que también entiendan una cosa. Aquí en Agua de Dios funcionan dos entes administrativos, que eso no funciona en ninguna otra parte sino solo aquí en Agua de Dios. Un ente administrativo se llama el municipio de Agua de Dios. ¿Sí? Es el ente territorial constituido legalmente. Y otro ente que se llama Sanatorio de Agua de Dios. Son dos cosas diferentes. El ente territorial, municipio de Agua de Dios, es el que maneja toda la parte administrativa de todos los habitantes del municipio. Pero el ente Sanatorio de Agua de Dios maneja todo el enfermo de Hansen. Todo el enfermo de lepra, porque el enfermo de lepra se llama enfermo de Hansen. Entonces, a ese enfermo de Hansen también tiene un ente administrativo que maneja todo el problema de la lepra o del Hansen a nivel de Colombia. Ese centro que maneja toda la lepra de Colombia, se maneja aquí en Agua de Dios, se maneja eso. Quiero decirles una cosa, no es que la enfermedad de la lepra haya desaparecido, lo que pasa es que la enfermedad de la lepra ahora se controla. Y hay una cosa que se llama enfermos curados, quiere decir aquellos que alguna vez les diagnosticaron la lepra, pero que por tomarse un juicioso tratamiento y someterse a lo que el sanatorio les dice, hoy están totalmente curados de esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, otra cosa es que tampoco ya no es obligación venir aquí a Agua de Dios. Ya el enfermo puede ser allá un vecino suyo, puede vivir ahí en el mismo barrio que usted está y no tiene ningún problema. El sanatorio se encarga de llevarle allá su droguita. Y también quiero decirles algo que también es único aquí en esta tierra de Agua de Dios. Al enfermo de Hansen, y este dato es importante que lo tengan en cuenta, al enfermo de Hansen o al enfermo de lepra, el gobierno le subsidia su existencia. Cada mes el gobierno les da un salario mínimo a todos los que son enfermos de lepra. Entonces, eso les dará a entender a ustedes la dimensión del presupuesto que maneja el Sanatorio de Agua de Dios. Maneja unos muy buenos recursos, maneja el Sanatorio de Agua de Dios, más que el mismo municipio como tal. ¿Sí? Entonces, si ves, aquí hay cosas particulares que no las hay en ningún otro municipio. Entonces, si ustedes son juiciosos y verdaderamente vienen como interesados en averiguar cosas, aquí hay harta cosa para averiguar. Yo no quiero decirles nada más porque el profesor me dijo que ustedes venían en una tarea de investigación, ¿cierto? Pero cuéntenos. No, porque les facilito todo. No, mira, lo que pasa es que como finalmente no vamos a tener tanto tiempo como quisiéramos para estar acá, yo creo que lo mejor va a ser que concentremos el trabajo en el recorrido. Y en esa medida sí creo que la fuente de información que vamos a tener hoy va a ser usted. Entonces sería bueno que... Coscoja significa, digamos, ya pasándolo a un lenguaje, significa poca cosa, porque eso no valía sino solamente aquí en Agua de Dios, no valía en ninguna otra parte más. ¿Sí? Entonces, ahora, el manejo administrativo de Agua de Dios como tal, llevó también a que se suscitaran cantidad de historias y de cosas que hasta la misma televisión ha llegado a ser contadas. Aquí hubo una novela que fue muy famosa en Colombia que se llamaba Lejano Azul. Ese Lejano Azul no era más que la historia de una familia aquí en Agua de Dios sometida al escarnio de toda una sociedad con respecto al hecho de ser enfermo, a ser menospreciado, porque el término era ese, era menospreciado todo el mundo aquí en Agua de Dios. Hoy en día, como ustedes pueden ver, tenemos un pueblo hermoso, un pueblo maravilloso, un pueblo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le encanta. Tenemos un clima cálido, seco, muy bueno para la salud. Aquí calienta rico, hoy está festivo, pero aquí calienta rico. Otra pregunta, y Camilo, Por allá y por acá. ¿En qué, Camilo, ya después de ser república independiente, este municipio
¿En qué año empezó a ser parte de Colombia Agua de Dios? Agua de Dios, los inicios de Agua de Dios fueron en 1870. Eso fue el inicio como Lazareto. O sea, Lazareto significa el hacinamiento del leproso, Lazareto, 1870. Y nosotros como vida municipal tenemos 42 años. 42 años como vida municipal, es decir, ya pasamos a ser parte de la nación nosotros. Dejamos de ser la República Independiente y pasamos a ser una parte de la nación hace 42 años. ¿Qué decías? Hace 42 años, cuando se dice que eran República Independiente, ¿cuál era su actividad económica principal? ¿De qué se lucraban? ¿De qué vivían? ¿De dónde llegaban los enseres, las mercancías? Correcto. Los víveres. Correcto. Mire, ahora le digo que si alguien es juiciosito, aquí consigue muchas cosas para contar, porque aquí hay harta cosa para ver. Aquí en Agua de Dios, primero que todo, digamos, por ser un lazareto, y la sociedad no quería saber nada de esta tierra, entonces ¿qué sucedía? Todo el mundo comenzaba a subsidiar. Entonces las grandes empresas, las grandes industrias y cada vaina sacaban productos exclusivamente para Agua de Dios. Venían etiquetados ahí. Por ejemplo, el piel roja, que en esa época era famoso el cigarrillo piel roja. El cigarrillo piel roja traía un sellito que decía para Agua de Dios. ¿Sí? Entonces las mismas empresas se encargaban de subsidiar de tal manera que la gente no le faltara nada aquí. Eso tenía doble propósito. Uno, es darle la subsistencia a ellos. Y dos, que la gente se amañara y se quedaran aquí y no fueran de pronto a ir a contagiar para otra parte de las cosas. Eso tenía su propósito. Segundo, al enfermo de lepra, desde los inicios del sanatorio como tal, siempre se le subsidió. No como ahora que tiene un salario mínimo, pero sí se le subsidiaba cada semana. Por eso aquí en Agua de Dios otra cosa que hay particular es que todos los pueblos tienen, ¿cuántos días de mercado tiene un pueblo? Uno en la semana. En Agua de Dios hay 2 días de mercado. ¿Por qué? Porque al enfermo de lepra le pagaban su subsidio el día jueves, ¿cierto? Entonces ese día se convertía en el día en que había plata aquí en Agua de Dios, había plata, entonces ese día era el día de mercado, ¿cierto? Pero al que no era, digamos, ya después cuando comenzó a ser municipalidad como tal, entonces ¿qué sucedió? Ya el día domingo, que es el día festivo en toda parte, se convirtió en otro día de mercado aquí en Agua de Dios. Entonces el día de mercado aquí era el jueves, porque había la entrega del subsidio, y el día domingo porque era el día normal de todo el mundo que iba a mercar. Esa, digamos, era la manera como el pronto el enfermo subsistía. Ahora, otra cosa era también, los departamentos como tal dejaban también unas regalías o unos subsidios para traer aquí a Agua de Dios. Esos dineros generalmente o les eran entregados a través de unas cosas que llamaban colonias departamentales, y cada departamento tenía su representante aquí en Agua de Dios. Y esos departamentos se encargaban de darles algunos incentivos a ellos también. Lo mismo los mismos municipios, también mandaban recursos para ellos. Aquí incluso hubo colonias, por ejemplo, como la colonia antioqueña, que hizo hasta casas, todas cuestiones para entregarle a ellos. Esa era una manera de subsistir de ellos. Y actualmente Agua de Dios sigue siendo subsidiada por los demás municipios del departamento de Colombia. No, el único subsidio que en este momento en este momento el subsidio como tal que llega es el subsidio que da la nación como tal. El Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda le asignan unos recursos para el enfermo de Hansen solamente, para el enfermo de Hansen como tal. Lo demás, la actividad normal del municipio ya en este momento como municipio, como municipalidad, pues aquí también hay ganadería, hay agricultura. Agua de Dios tiene dos características de su parte de relieve. La parte de allí es una parte montañosa, y la parte de aquí, yendo para Girardot, es toda totalmente plana. Entonces habían dos clases de agricultura, la de allí, que era toda una zona en donde la mayor cantidad de provisión venía de la parte de las frutas, y la parte de allí, que eran cultivos de extensión, el algodón, el sorgo, el millo, y sorgo, algodón, millo. Bueno, eso más o menos era lo que se cultivaba en esa parte. Y actualmente se mantienen los 2 días de mercado, de jueves y domingo. Sí, el jueves ya ha pasado un poquito porque ya no se da la ración el día jueves, pero sigue siendo un día de mercado todavía. La moneda que circulaba acá en ese entonces, ¿de qué estaba hecho? Y de dónde provenía el recurso para hacer las monedas. Eso era asignado por el gobierno nacional. El gobierno nacional era el que la acuñaba y era el que la traía para acá. Igual de todas maneras, ahorita cuando vayamos a los museos, allá van a ver las monedas porque ahí están escritas. Eran de diferentes denominaciones, pero ahorita en los museos lo vemos y ahí lo podemos explicar. Pero entonces sería como una contradicción hablar de que Agua de Dios fue
una comunidad independiente del gobierno y que el mismo gobierno asumiera. Es que el mismo gobierno me queda ahí. No era independiente, era como aislada. Era una colonia aislada del gobierno, como que ahí, los exiliados allá y les damos de todo. Se llama exclusión. Pues, No, pero es que... no sé si su merced ya lo dijo o no, pero pues yo quisiera saber, si su merced me podría explicar qué proceso o causa se puede decir, teniendo claro lo que su merced nos dice, de que Agua de Dios era pues un territorio marginado por la sociedad, separado, aquí solo llegaban los leprosos y solo ellos convivían entre sí. Entonces, a raíz de eso, ¿qué proceso o qué cuestiones hicieron que la gente empezara a migrar aquí y ya pudieran vivir? Pues, Convivir con los demás. Claro, ahí digamos había una parte importante de pronto era el afecto. Yo pienso que esa era la principal, era el afecto familiar que había. Es decir, de todas maneras las personas la traían acá, pero había un afecto familiar, eso no se podía borrar por el hecho de traerlo, no podía borrar. Entonces ese afecto familiar yo pienso que fue como el gran inicio para que pudieran llegar a otras personas. ¿Y qué sucede también? Lo que pasa también es que, digamos, el enfermo como tal también empezó en su proceso de reproducción de hijos, y de ahí también empezaron a salir hijos totalmente sanos, ¿sí? Entonces ya se van dando cuenta de que eso fue un proceso de años, pero fue un proceso bien bonito esa parte, por ahí no es bonita para investigar la investigadita, ¿sabes? Es original, ¿sí? Bonita ese tema. ¿Y a qué se refiere con el término Lázaro? Lazareto. Pienso que precisamente viene de ahí, de Lázaro, porque de todas maneras bíblicamente la letra está establecida en la Biblia desde hace miles de años, ¿cierto? Y a Lázaro, Por San la Biblia Agustín. pues lo tienen como... ¿Qué ibas a preguntar? En la actualidad ya hay muchas personas todavía de que no se tiene la enfermedad responsable de las personas, ¿verdad? Bueno, esa quería confirmarla. Y la segunda es, aquí, si no estoy mal, acá funciona un convento o bueno, una congregación de hermanitas, ¿no podrías decir el nombre? Bueno, Allá podríamos, ahorita vamos a visitar. Sí, claro, ahí vamos a ir a visitarlo ahora. Dos cosas. Primero, la parte que tú preguntas acerca de la certeza científica de que eso no es contagioso, ¿sí? Eso lo miramos en el sanatorio cuando vayamos allá para que los médicos sean los que nos digan eso, ¿sí? Y la parte del convento, ahorita más tarde vamos a ir, es importante resaltar esa parte también. El convento